a continuar ahora con el siguiente panel de esta tarde, que se llama Abordando el reto de las emisiones de alcance 3. Ya veo que están listos nuestros panelistas, así que vamos a invitarles al escenario. Está Carolina Agudelo, directora de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC. Carlos Naranjo va a estar también en este escenario, socio fundador y director de Sostenibilidad y Relaciones Sostenibles de Gaia Servicios Ambientales. Pueden ir subiendo de una vez. Alejandro Gil Aguirre, jefe de compras y fomento agrícola en la Compañía Nacional de Chocolates. Y moderando este espacio va a estar Rubén Goldstein, director de producción y de consumo sostenible de la ANDI. Y Rubén va a ser el moderador de este espacio. Así que le recordamos a Rubén que el tiempo para este panel va a estar ahí en pantalla al frente y nuevamente el escenario de ustedes. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Un gusto estar aquí. Bienvenidos al quinto foro de sostenibilidad de la ANDI. Para mí es un honor no solamente tener a estos grandes panelistas aquí conmigo, sino también un honor recibirlos a todos ustedes. Gracias por haber venido aquí. Y bueno, vamos a arrancar con este panel que a mí me da mucha satisfacción profesional porque creo que todos hemos oído un poco sobre el alcance 3, ahí está el Pareto, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces empezamos a conversar sobre estas dinámicas, sobre estas iniciativas y no importa el sector en donde usted se encuentre. Al final el alcance 3 le va a reunir a usted el Pareto de todas sus emisiones desde un 60, 70, 80, 90 hasta casi el 100% de sus emisiones. Entonces, entendiendo que es un tema muy complejo y que de pronto puede complejizarse un poco la dinámica y también el lenguaje, entonces vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. Entonces voy a empezar aquí a presentar a mis panelistas. Entonces aquí voy a empezar por, obviamente, Carolina. Carolina es la directora de Sostenibilidad y Cambio Climático de PricewaterhouseCoopers. Y aquí a mi lado derecho tengo a Alejandro Gil, él es el jefe de compras y fomento agrícola de la Compañía Nacional de Chocolates. Y a nuestro amigo Carlos Naranjo, socio fundador y director de Sostenibilidad de Gaia Servicios Ambientales. Yo estoy aquí, como decíamos antes de preparar el espacio, yo estoy aquí en desventaja porque obviamente todos vienen aquí de Antioquia, entonces yo soy aquí el único rolo tratando de moderar un espacio. Así que, bueno, vamos a arrancar. Voy a arrancar con Carlos. Carlos ya lleva trabajando en esto muchísimos años. Creo que una de las personas que yo conozco que tiene una capacidad también para explicar las cosas más complejas, las vuelve muy sencillas. Entonces esa capacidad también la va a retomar ahorita que va a empezar a dar unas clases dentro del sector académico. Y quiero empezar haciéndote una pregunta, Carlos, y es ¿por qué en este momento como que las organizaciones no entienden o subestiman esa complejidad del alcance 3? Es decir, ¿cómo hacemos para que esto empiece a priorizarse en los planes de acción de descarbonización? ¿Por qué esto tiene que empezar ya a atajarse? Porque realmente estamos hablando mucho de alcance 1, alcance 2, alcance 1, alcance 2, pero en un momento nadie habla de alcance 3, está como por ahí oculto, pero diciendo como no, las metas ya están a 2030, ya estamos ya es casi 2025, tenés 5 años para el 2030, para tus metas, para obviamente los objetivos de desarrollo sostenible, todo lo que son los planes de descarbonización y esas estrategias. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto la gente lo entienda y lo priorice? Porque todavía yo no siento incluso que la gente perciba también la dimensión monstruosa que es esto. Cuentas tú cómo lo ves también desde tu narrativa, desde tu posición, desde tu experiencia. Bueno, gracias por la invitación, por participar al panel y respondiendo a tu pregunta. Creo que el enfoque inicial de alcance 1 y alcance 2 responde a los ejercicios que tenemos bajo responsabilidad en la operación. Es lo que está bajo mi control. Ya cuando extiendo ese ejercicio o esa responsabilidad al alcance 3, tengo que vincular el resto de actores en mi compañía. Compras, por ejemplo, va a ser un actor importante cuando hablo de estos temas upstream, pero también voy a tener que hablar con la gente de diseño cuando estoy hablando de los temas cadena abajo o downstream. Entonces, en el ejercicio hay dificultades en esa parte de vincular a otros actores a un tema de cambio climático que va a aportar en términos del EBITDA o de la rentabilidad de la compañía. Porque es otra tarea más que me están solicitando desde el área ESG.
otro tema que responder. Entonces, en algunos casos puede haber ese freno o dificultad. ¿Qué encuentra uno en los ejercicios? A nosotros llegan muchas empresas y nos dicen, Carlos, nosotros ya estimamos alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Ya tenemos todo listo, queremos que ustedes nos recalculen este año. Cuando vamos a ver nos encontramos que su alcance 3 es papel, desplazamiento de empleados y en algunos casos distribución de producto terminado. Entonces venga, pues usted tiene aquí casi 3 categorías de las 15 que involucra alcance 3 y posiblemente, como tú bien decías, no está involucrando el Pareto de las emisiones indirectas de su organización. Y oh sorpresa, cuando empezamos a mostrarles, nos basamos mucho en declaraciones ambientales de producto que responden a análisis de ciclo de vida y normalmente tienen los valores de la huella de carbono y le mostramos, mire, usted en su operación, mirando todo el ciclo de vida, impacta el 8%, el 10%, el 20%. Su foco climático tal vez no esté aquí en la operación y eso les hace boom en la cabeza, ¿cómo así? Si yo estoy calculando, me estoy esforzando por reducir, estoy haciendo inversiones millonarias para reducir mis emisiones directas, ¿cómo me vas a decir que lo que estoy invirtiendo tal vez puede tener un impacto mayor en mi cadena de valor? Y cambia la conversación. Entonces ya en ese ejercicio empieza ese nivel de la data. ¿Por dónde empezamos? Alcance 3. La ventaja es que las metodologías permiten hacerlo por dinero, compra o gasto. Entonces, páseme su data de compra en dinero y lo vamos a priorizar y vamos a sacar los proveedores críticos. O páseme en ventas, dónde están sus mayores ventas y también lo podemos hacer. Y en ese ejercicio ya los planes de descarbonización se empiezan a facilitar, porque ya entonces empezamos a vincular, pues hoy en las charlas previas hemos tenido la oportunidad de entender este tema de los riesgos, de las oportunidades, desde la financiación y ahí se pueden ver cómo puede generarse más negocios. Hoy en día hay compañías como Ecopetrol que en algunas de sus licitaciones está incluyendo estimación de emisiones indirectas o sus emisiones alcance 1 y 2 y un plan de descarbonización. Ecopetrol ya lo hace. En sus operaciones internacionales ya está pidiendo análisis de ciclo de vida de un transformador, por ejemplo. Entonces eso puede generar competitividad, puntos a la hora de entrar en licitaciones. Entonces eso ya va generando una dinámica de estrategia de venta. Entonces en ese ejercicio ya cambia el discurso. Pero no solo eso, es que mi cadena de valor, pues, o mi cadena de abastecimiento va a necesitar ser más eficiente. Nos pasa en un proyecto que trabajamos juntos, Transporte Limpio, publicamos el manual versión 3 este año. Y ahí cuando uno ve ese ejercicio, cómo descarboniza una compañía como compañía Grupo Nutresa y Galletas Noel, donde su operación logística pues puede ser el 5% de toda la huella, cómo descarboniza la operación de transporte si no es dueña de camiones. Y empieza a leer, pues hagamos un manual, invitémoslos. Nosotros le pedimos los datos, sentamos a los gerentes en la oficina de presidencia de Galletas y les vamos a pedir esta información y todos dijeron, claro que sí. Al mes no nos habían mandado un dato, a los 2 meses no nos habían mandado datos. Y hay ciertos temores en tu cadena de valor de que si le compartís tus datos de consumo de combustible, consumo de energía, consumo de materias primas, le vas a pedir rebaja. Ya eso nos lo contaban después, ¿cierto? Como, ay, Carlos, es que si le mando esto, va a llegar acá Pedro, me va a pedir rebaja después en el flete. Y empieza a tener otra conversación, o sea, cómo hacer que ellos entiendan que si ellos son más eficientes en su operación, son más competitivos y todos vamos a ganar. Entonces empieza un ejercicio educativo. Yo creo que esa es otra de las grandes barreras que hay, empezar a educar a tu cadena de valor en el ejercicio. Ahí me es un tema muy importante porque la narrativa cambia, porque tú empiezas a decir, venga, pero genera el plan de descarbonización, entonces empieza todo el marco lógico, ¿no? Y desde el aspecto muy técnico es como un poco entender, venga, ¿cómo lo empezamos a hacer? Pero entonces usted, o Carlos, empieza a mencionar eficiencia, empieza a mencionar temas de competitividad, también data que te está desmarcando de la misma competencia también con tus pares. Entonces, ¿cómo mantener, no solamente, no hablo de anonimato, pero también buscas un benchmark para que también a nivel sectorial tú digas, venga, ¿cómo hacemos para que nosotros seamos competitivos no solamente como empresa, sino como sector? Y cómo también hacemos también para que eso sea muy interesante también para nosotros de cara a inversionistas internacionales, ¿no? Y más cuando es como acceso a financiamiento. Lo que mencionabas también de la flota es clave porque realmente todos los modelos tienen que ser diferentes. Y mencionaste un montón de empresas de diferentes sectores, de diferentes dinámicas, de diferentes escalas. Entonces ahí es muy clave también la data que tú manejas y cómo la manejas, ¿no? Entonces ahí es cuando no solamente es empezar a generar data como estos alcance 3, sino de las 15 categorías, ¿cómo hacemos para que esto sea como un poco más pertinente y para que también sea como más
entendible también en cuanto a esa dimensión, porque es muy grande, es que uno todavía no lo entiende. Es como cuando los programas post-consumo empezamos a ver, venga, pero ¿cuántos son 800.000 toneladas de residuos o de material aprovechado? ¿Cuánto es eso? En una manera que uno lo pone como usted cómo lo aterriza a una unidad que usted entienda, ¿no? Es de aquí camiones o volquetas de aquí a Buenaventura. En fila son todos estos, las 800.000 toneladas son las que representan. Entonces uno cómo lo vuelve tan sencillo para que se entienda. Y ahí voy un poco a Carolina. Carolina obviamente también tiene una visión muy multisectorial de diferentes empresas, de diferentes cadenas incluso también. Y tienen muchos clientes también y tienen presencia también a nivel global, ¿verdad? Y en esto, la idea de cómo las empresas están llamadas a generar este cambio de valor, por lo menos no solamente para ellas mismas, sino también para sus proveedores, para sus accionistas, para la sociedad civil, para todos en donde también tiene una influencia tanto directa como indirecta. Entonces, ahí yo llego como y pregunto como, bueno, ¿y aquí Price cómo hace para que estas empresas empiecen a implementar herramientas, soluciones prácticas, ¿no? Para que identifiquen esas oportunidades que mencionaba Carlos sin decir, oiga, a mí no se me había ocurrido, ¿no? Porque al final tenés que movilizar acciones, tenés que hacer como ese cambio también para que no solamente vaya el reporte tradicional porque es que lo tengo que hacer, sino cómo hago para subir la vara un poco con mis clientes y que ese cambio de valor se perciba de una manera progresiva y que evolucione con el tiempo. Muchas gracias, Rubén, y buenas tardes para todos. Pues bueno, yo creo que lo que decía Carlos y lo que habla Rubén, creo que aquí es un fortalecimiento de capacidades, formación de equipo, inversión de las empresas, pues porque no solamente es tener una hoja de cálculo de alcance 1, alcance 2, alcance 3, sino también el entendimiento de las compañías a nivel global y pues a nivel de cada proceso. Antes de llegar al alcance 3, me gustaría, nosotros cómo hacemos con las organizaciones. Sabemos que todas las organizaciones están con diferentes niveles de ambición, en diferentes, en capacidades diferentes de conocimiento también. Entonces nos sentamos con las compañías. Esto es un trabajo colaborativo con cada uno de los equipos. Normalmente, pues como todos sabemos, son con los equipos de sostenibilidad, equipos de ESG. Pero aquí donde encontramos una de las principales barreras, porque realmente esto es un trabajo cross organización y por eso vamos mucho pues a la implementación del estándar TCFD para poder empezar a entender los 4 pilares TCFD, las 11 recomendaciones. La gobernanza me parece sumamente estratégica porque claro está, vamos al alcance 3 a un nivel de detalle profundo, pero la gobernanza de los datos, el flujo de los datos también se va dependiendo de cómo la organización está estructurada, cómo están organizadas las vicepresidencias, cómo están organizados los equipos técnicos dentro de esos equipos. Entonces ahí empezamos a elaborar y a hilar a un detalle más fino de cómo se empieza a hacer esta captura de datos en los 3 alcances, por supuesto en el reto que estamos, que es en el alcance 3. Entonces, esta capacidad y este fortalecimiento de capacidades creo que es un proceso lento que se puede pues tomar, de hecho puede llegar a tomarse pues solamente en ese entendimiento, puede llegar a tomar meses o un año para poder entender cómo la compañía y también empezar a formar las directivas en este tema de mitigación, de adaptación al cambio climático, y pues cómo establecer esas palancas de descarbonización. Entonces también como PwC, como también tenemos el apoyo de la red, podemos ver qué tipo de proyectos están viendo a nivel internacional. De hecho estuve en un congreso la semana pasada de la red de PwC en Houston, donde pude observar, por ejemplo, los proyectos que se tienen en diferentes partes pues, de Estados Unidos, por ejemplo, de estrategias de descarbonización, y pues como estamos viendo, la mayor parte de las emisiones, las más significativas, vienen de alcance 3. ¿Y a qué llegan estos proyectos? Pues son proyectos de implementación tecnológica, de reconversión tecnológica, de eficiencia, de inteligencia artificial. Entonces, pues a través de la red también tenemos acceso a recursos, por ejemplo, herramientas de trabajo que nos permiten a nuestros clientes, aquí más en el sector, pues en Colombia,
apoyar a nuestros clientes. Entonces tenemos herramientas de ver el estado de alistamiento de las empresas, sentarnos con ellas categoría por categoría y mirar cuáles son esos datos que hay que recolectar, empezar a formar los equipos. Nos hemos dado cuenta que a veces solicitamos información y los mismos equipos todavía no entienden cuál es esa información que nos tienen que entregar. Entonces, es reuniones, workshops, con mucha paciencia, entender obviamente cómo lo vamos a calcular dependiendo de la información que tenemos, y eso en cuanto a pues, herramientas que tenemos y que también ponemos a disposición de nuestros clientes. Y en el tema de descarbonización, pues claro está, pues lo medimos para poder tener palancas de descarbonización. También tenemos herramientas, bases de datos que nos permiten entender cuáles son esas palancas de descarbonización puntuales para cada una de esas scopes, alcances o categorías dentro de ese alcance, y permitir al cliente entender también la inversión que el cliente va a tener que hacer, al menos en alto nivel, para poder entender esa estrategia de mitigación, pues porque todos sabemos que las estrategias de mitigación pues al final son proyectos de inversión y pues van a tener que ser un portafolio de proyectos que van a tener que estar apalancados, por lo que hablábamos ahorita también en el panel anterior de la parte financiera. Entonces, pues realmente siento que aquí la colaboración, la capacitación y esa… con mucha calma empezar a trabajar con los equipos poco a poco hasta que se va logrando y se puede recolectar toda la información requerida para poder tener esta medición de gases de efecto invernadero completa. Okay. También recojo un poco lo que mencionas también, porque los dos mencionan datos, pero normalmente todos estos marcos a veces les dicen, venga, pues usted necesita recoger datos, y a veces el marco solamente se lo pide sin que usted entienda el por qué lo está haciendo. Si eso es un KPI, si eso tiene también un monitoreo, un reporte, una verificación, cuál es la temporalidad también para que uno lo recoja, esa data le va a servir, no servir. Y ahí conecto un poco con Alejandro, porque obviamente las empresas pueden estar listas para hacer esas mediciones. Y esa medición de datos o de materias primas normalmente, especialmente información empírica que tú nos mencionabas en un momento cuando conversábamos previo al evento, es muy compleja y es muy como difícil de tener un acceso realmente que sea muy representativo a nivel Colombia también. Entonces, una compañía como Nacional de Chocolates, ¿cómo hace para trabajar con sus proveedores? ¿Cómo hace para que esos aliados les ayuden a recopilar como esa información que tú necesitas, no la que realmente pueda necesitar un reporte, sino la que tú necesitas para generar un plan de acción, para que también tú digas, no, esto sí es representativo del sector cacaotero, cómo yo puedo competir, porque también estábamos hablando en un momento de competitividad, de eficiencia, cómo realmente esta data me puede a mí suministrar información para que yo sea más competitivo y que de pronto también mi rendimiento por hectárea, pues realmente me demuestre qué tengo que hacer para cambiar mis prácticas y para que realmente tomemos acción en toda la cadena de suministro. Gracias, Rubén. Bueno, lo primero pues es casi que hacerle hasta un elogio a la complejidad, y yo diría en ese elogio a la complejidad es reconocer que las cosas no son fáciles, y yo creo que incluso parte del principio del protocolo oficial para medición de alcance 3 reconoce eso, reconoce que hay que hacer asunciones, reconoce que si bien la meta es trabajar con datos primarios, con información empírica, probablemente hay que modelar y hay que hacer estimaciones. Cuando hablo de la complejidad y cuando hablamos de alcance 1, 2 y 3, hagamos el símil con lo que es hoy Compañía Nacional de Chocolates. Hoy la empresa tiene planta de producción en Perú, tenemos planta de producción en Costa Rica, en México y 3 fábricas en Colombia. Y para medir alcance 1 y 2 es relativamente fácil hacer la cuantificación de la energía eléctrica que se consume, definir el origen, cuantificar refrigerantes, cuantificar todo lo que se considera las emisiones directas. Sin embargo, cuando vamos solo a Colombia, vemos una cadena de valor, vamos ya al agricultor y estamos hablando ya no de las 10 fábricas que podemos tener, son menos, son 6, ya estamos hablando de 65.000 agricultores. Y estamos hablando de 65.000 agricultores que producen en todo el territorio, son 29 departamentos. Y no solo eso, en 600 municipios, o sea, cada agricultor es un mundo. Y cuando hacemos un análisis de las emisiones de cada agricultor, encontramos que todas son distintas. Entonces,
esa es la complejidad de alcance 3 en una sola de las 15 categorías. Para nosotros la más importante, como lo menciona Carlos, no solo desde el punto de vista de costos, sino también de volumen, que también lo medimos de esa manera. Entonces, para nosotros, ¿qué ha sido clave? Trabajar directo con el agricultor. La compañía lleva 66 años, lleva 104 años comprando cacao desde que se estableció, pero 66 años fomentando el cultivo. Y eso nos ha permitido tener contacto directo con los agricultores, y no solo con los agricultores, sino trabajar en ecosistema. Nosotros trabajamos solidaridad, es un gran aliado nuestro. Hoy, para este programa de medición de huella de carbono de cacao, trabajamos con bases de datos de proyectos, en este caso C4D, un proyecto financiado con recursos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y también tomamos información empírica, datos reales en nuestras granjas experimentales. Entonces, ¿qué nos permitió eso? Nos permitió, como lo mencionaba, tener una información real, saber cómo está cultivando el agricultor para tener una idea de cuáles son las emisiones derivadas de la gasolina que está quemando con la guadañadora, de los gases de efecto invernadero que se generan con la aplicación de una enmienda, una cal, o de urea, y así sucesivamente. Pero yo creo que es eso, es ese contacto directo, reconociendo que hay que trabajar con modelos, con asunciones, pero sobre todo en ese trabajo articulado con los demás participantes de ese ecosistema en el que se desenvuelve la empresa. Alejandro, va a quedarme contigo porque mencionas un trabajo muy fuerte también con las granjas experimentales, con ese proveedor directamente en campo, y entendiendo que el cacao no solamente es una materia prima, es un commodity que ya realmente tiene un alto valor en el mercado, que cada vez nos estamos posicionando mucho más a nivel nacional e internacional, que también se está dejando un producto de muy alta calidad también para el consumo doméstico, que está también adquiriendo unas propiedades y un reconocimiento a nivel internacional, y es una alternativa económica en regiones afectadas también por el conflicto armado y con limitadas oportunidades también. O sea, tiene un alto potencial, pero al mismo tiempo tiene unas dificultades, y lo veíamos hoy en uno de los primeros paneles donde nuestro colega de Caquetá también decía, esto es muy complejo. No solamente sí hay una asociación, hay un montón, o sea, la iniciativa existe, las ganas existen, los modelos son, pero al final no tenemos infraestructura, la cadena en frío se cae, no tenemos energía, vienen los eventos extremos, especialmente en las zonas más vulnerables. Entonces, la pregunta más que todo es como, ¿cómo tú puedes asociar todas estas dificultades entendiendo que tú tienes que generar una huella de carbono que puede de pronto no encapsular las dificultades que tú decías, ese elogio a la dificultad? ¿Cómo haces para encapsularlo y que diga, la huella de carbono no solamente es emisiones, es mucho más allá, es realmente una representación de un esfuerzo muy grande? ¿Cómo haces para que pueda diferir esto no solamente en huella de carbono a nivel de competitividad, sino también que difiera en la historia para otros productores? Bueno, ahí lo primero es tener paciencia, sentarse y entender el sistema de producción con el que uno está trabajando. Nosotros hicimos un énfasis, a pesar de que consumimos azúcar, consumimos leche, consumimos grasas, este es un ejercicio profundo, robusto, solamente en cacao. Cacao como especie, como cultivo es mágico. Cacao se origina en estos bosques, crece en el sotobosque, es decir, bajo la sombra de los árboles grandes, y como recomendación incluso para que se produzca más cacao al agricultor, hoy les decimos que siembren en sistemas agroforestales. Es decir, la fotosíntesis, es decir, la producción de cacao, de hojas, de tallos, el crecimiento de un árbol, se mejora incluso cuando hay cierto nivel de sombra, dependiendo de la región. Entonces, entender que ese sistema que difiere al de Ecuador, que difiere al de Perú y difiere a los africanos, que son los principales países productores a nivel global, toma tiempo, y toma tiempo, como lo mencionaba, las granjas experimentales para nosotros han sido una escuela y nos han permitido hacer ejercicios como medición de la captura de carbono o el secuestro del sistema agroforestal. Hoy ya tenemos modelos, hicimos un ejercicio, más o menos 14.000 mediciones de diámetros de tronco, que es un indicador que entra uno en un modelo y dice, en función del diámetro, por ejemplo, hicimos un modelo, un árbol de 60 centímetros de diámetro, puede estar pesando 2 toneladas la parte aérea, y ya hay unos modelos para decir, ya sabemos cuánto pesan las raíces aproximadamente y sabemos cuánto CO2 captura. Entonces, todo eso lo involucramos con información empírica, más o menos 120 parcelas, fincas, en las cuales le hicimos una medición estimada de cuánta cal, enmiendas, gasolina, prácticas, producción de cacao generaban.
hicimos el análisis del ciclo de vida y pudimos generar esa información valiosa de producir 1 kilogramo de cacao, cuánto CO2 genera, cuánto se emite, pero a la vez también pudimos contrastar con ese sistema productivo cuánto carbono está secuestrando a lo largo de ese ciclo de vida. Entonces, difiere completamente con la realidad cacaotera del mundo, de otros países. Incluso aquí hay que utilizar herramientas, análisis de clúster, por ejemplo, fundamental para poder hacer unas generalizaciones, porque aún dentro de la realidad colombiana hay distintos tipos de agricultores, los que producen más, los que producen menos, los que tienen más árboles, los que tienen menos, pero sin duda hoy, y ese resultado que hicimos, la conclusión es que tenemos una ventaja competitiva bastante grande por la manera como estamos cultivando cacao, particularmente por la integración del cultivo con árboles forestales, que es incluso lo que mencionaba ahorita Joel, es lo que estamos capitalizando con un mercado de carbono bastante eficiente, particularmente para el sector cacao. Y mencionas clústeres, y ahí salto un poco con Carolina. Hay una importancia también entre lo que mencionaba Alejandro sobre esa colaboración. No solamente esto no lo puede hacer solo un productor, ya también lo veíamos en la mañana, no una asociación, no es suficiente que cada uno esté por su lado y que cada uno también esté duplicando las mismas iniciativas que el otro está haciendo, porque realmente pierde fuelle, pierde impacto, pierde también momentum. ¿Cómo realmente desde Price están como recomendando esas estrategias para que también los mismos actores en la cadena de suministro como que también encuentren sinergias y realmente encuentran sinergias entendiendo que hay diferentes niveles de madurez, ¿no? Entendiendo que hay unas pymes, mipymes, que normalmente el tejido empresarial, casi el 98% son mipymes? ¿Cómo hacer para realmente ponerlos en el mismo escalón? ¿Cómo tratar de trabajar desde las empresas ancla, desde los aliados también de la sociedad civil, como también hay aliados de ONGs ambientales, como también trabajar con otras organizaciones que te pueden ayudar a hacer eso en una estrategia macro y entendiendo también que tienes que hacer unas capacidades y una construcción, una transferencia de conocimiento brutal con cada uno de esos eslabones de la cadena? ¿Qué es lo que, cómo lo hace Price para que también pueda articular esto y que realmente genere una estrategia también de impacto independientemente del sector? Porque al final creo que si estás hablando de un Pareto, pues el Pareto es el mismo para todos. Correcto, Rubén. Pues yo pienso que en Colombia igual hemos avanzado bastante, pues todos estamos haciendo esfuerzos a nivel de cámaras de comercios, a través de asociaciones bancarias, por ejemplo. Entonces yo creo que es muy importante, pues nosotros pues lo que hacemos es apoyar a nuestros clientes a encontrar esos caminos de cómo colaborar. Hemos visto pues como el gran trabajo que han hecho estas diferentes entidades, incluyendo la ANDI, por ejemplo, para formar capacidades. Entonces, yo creo que no nos podemos desconectar como empresas. Si soy una empresa del sector manufactura o una empresa del sector transportes, entender cuáles son esas iniciativas, hacer un benchmark de iniciativas que pueden llegar. Pueden no estar conectados, pueden no estar participando, pero pues nunca es tarde. Hemos visto iniciativas de fortalecimiento de capacidades, pues realmente por todos los lados tenemos. Creo que aquí juega un rol importante la cooperación internacional. En estas iniciativas de cooperación internacional también se destinan recursos para entender estos retos que se tienen los diferentes sectores. Por ejemplo, iniciativa en el sector de carga de transporte Geo0, que es de la Universidad de los Andes. Entonces, cuando tú vas y visitas estas plataformas de fortalecimiento de capacidades, encuentras una serie de recursos y de material y de una comunidad que ya ha venido trabajando. Entonces, importante pues no aislarnos y pertenecer a todas estas iniciativas. Para poder pues nada, estar en la jugada, ver cuáles son esas herramientas que están usando y tener los referentes. Yo creo que de cierta manera los reportes de sostenibilidad también nos ayudan mucho a compartir conocimiento. ¿Qué están haciendo las empresas? Hay empresas pioneras que todas las conocemos. Ecopetrol siempre sale pues en el nombre, Bancolombia, la Nacional de Chocolates, Alpina, Bayer, como ahorita lo contaban, son empresas que son pioneras y comparten también conocimiento, y estos reportes ayudan a que demás empresas de otros sectores
que también pertenezcan a esa cadena de suministro, también se sientan identificados y empiecen a establecer esas redes de contacto pues para colaborar y poder tener estrategias mancomunadas. Listo, gracias, Caro. Y Carlos, ahí entendiendo que el trabajo que hemos visto que ustedes han hecho durante muchos años, hay un tema que observamos hoy en la intervención de Bruce sobre cómo también los CEOs de grandes empresas están priorizando también el tema de la sostenibilidad a largo plazo. Ya lo ven como un factor de sostenibilidad, de marcarse también de la competencia, de entender que esto realmente reúne muchas de las aristas de un negocio, y Gaia trabaja muy bien en no solamente recolectar esa información, trabajar con los equipos, integrar esas metas también de emisiones de alcance 3 en sus estrategias de negocio. ¿Cómo hacer para que esas metas sean ambiciosas, pero realmente que sean realistas, que sean aterrizadas a una realidad, entendiendo, uno, tenemos una coyuntura muy complicada, dos, tenemos unas incertidumbres también de estrategias de financiamiento, de desarrollo, y que realmente pues las empresas hemos visto a nivel global que tienen unas metas y están en esa iteración, están reculando y están diciendo, uy, no sé, puse una meta interina y no va a llegar allá, no puedo llegar allá. ¿Cómo hacer para que realmente se muestre o tratar de ayudar a una empresa para que sea ambiciosa, para que realmente se vea que sí tiene un compromiso, pero que realmente sea aterrizado? ¿No? Porque al final podemos decir, no, pues que ya ese ya se echó para atrás, entonces no lo hicieron bien, y eso sería el primer mensaje. ¿Cómo hacer para que eso tampoco tenga un impacto en esa reputación? Porque el ejercicio tiene que ser muy juicioso y entendiendo que hay también un margen de error, ¿no? Y ese margen de error está bien. ¿Cómo hacer para que también se pueda balancear esa ecuación, ¿no? Entre el error, entre la ambición, pero entre el realismo? Eso no sé si es la pregunta que te mató, pero... Sí, dura. Todos estos temas vienen a los resultados de negocio, y en términos de la competitividad, como tú bien dices, eso puede uno decir como, bueno, ¿y esto qué tanto va a mejorar? ¿Va a mejorar mi rentabilidad, mis ventas y demás? Entonces creo que hay dos caminos en términos de estas emisiones indirectas, uno asociado al downstream. Entonces cuando yo estoy pensando cadena abajo, puede ser un poco más sencillo. La semana pasada se lanzó su nevera Eco, por ejemplo. Nosotros le hicimos a ellos sus emisiones 1, 2 y 3 y también le ayudamos a definir su meta. Y parte del ejercicio, hombre, es que tu nevera todavía consume alta energía, pues no solamente los materiales, sino el consumo. Y cuando vos te pones a pensar al equipo de diseño, investigación y desarrollo, necesitamos reducir el consumo de los electrodomésticos que ya llevan bajando su consumo durante 15, 20 o 30 años, se vuelve un reto tremendo. Pero entonces empieza el reto ya con mercadeo, pues tenemos que llamar a otras áreas, o sea, solitos no, entonces nos toca llamar a mercadeo, a la parte estratégica, además, o sea, el equipo solo ambiental o de sostenibilidad no queda tan fácil. Entonces, cuando integramos a todos y ven entre todos una oportunidad, nacen casos exitosos como eso. O por ejemplo, acá hay una empresa que nosotros también asesoramos, Magnetron, ellos son proveedores de Tesla, tremendo ejercicio, y hacen una apuesta, hombre, dentro de estas oportunidades que tenemos, ¿qué tal si enfocamos una gran parte de nuestro esfuerzo comercial y de negocio a renovables? Porque los castiga las pérdidas. Las pérdidas en un transformador van a ser lo más impactante cadena abajo, las pérdidas de energía. O sea, ya es un transformador muy eficiente, pero si yo como una matriz altamente contaminante de carbón, gas y demás, pues no va a haber mucho, mi factor de emisión me tumba. Pero si yo me voy para matrices más limpias o para sistemas renovables, pues puede ser estratégico para nosotros en términos de este crecimiento verde. Entonces ahí yo creo que está fácil. Donde se ve un poco más complicado, hacia atrás, en el upstream. En el upstream es donde empieza el ejercicio más interesante de cómo empezar a entender que eso puede agregar valor al negocio, ¿cierto? Empezar a entender que son apuestas a futuro. ¿Y cuál es la recomendación? Arrancar con planes, o los planes que nosotros estructuramos, los planes de descarbonización son de corto, mediano y largo plazo. No podemos querer, casi todos llegan, Carlos, queremos nuestra estrategia de alcance 1, 2, 3, y vamos a poner paneles solares, cuando los costos de inversión por tonelada reducida pueden ser muy altos, 60, 70 dólares hasta por tonelada reducida. Venga, ¿y por qué no empezamos con cosas más sencillas? Por ejemplo, volviendo a transporte, es que si nosotros hacemos cursos de conducción o colocamos un sistema inteligente de alertas a conductor, te podemos ahorrar entre un 10 y un 20% del consumo de combustible. Son sistemas que el dispositivo se paga en 4 o 5 meses, pues puede ser más atractivo. Entonces son como cortas o bajas inversiones con muy buenos ahorros. Entonces ya la conversación cambia, y establecer metas de corto, mediano y largo plazo también los va motivando, ¿cierto? En el ejercicio. Si yo desde el primer día les digo, vamos a hacer neto cero,
pues de pronto puede ser impactante. Y nos pasó con un cliente en una junta directiva, nos tocó hablar de esto y nos dijeron, bueno, Carlos, vos estás diciendo este ejercicio muy interesante, qué bueno, te contratamos para que nos dijeran, pero una inversión de la que nos dices es un EBITDA de la compañía, que yo con eso puedo invertir en más producto, en más negocios, en más cosas, no en descarbonizar, ¿cierto? No en tecnología para ser menos contaminante, cuando siguen entrando productos de la China a bajos precios y ellos no se están descarbonizando y mis clientes no están valorando eso, ¿cierto? Entonces la conversación se vuelve un poco más difícil, porque él tiene la razón, ¿cierto? O sea, todavía estás en un mundo donde la competencia no es solamente por esos atributos de descarbonización, pues específicamente, o atributos ambientales o sociales, hoy la competencia todavía es muy por precio también. Entonces yo creo que va así, corto, mediano, largo plazo y tal vez a futuro llegar a ese cero neto. No, entendido. Y ahí es muy clave lo que mencionabas también sobre esas temporalidades, un poco entendiendo que a veces el mango bajo no, o el mal mensaje es como lo de los paneles. Tiene que hacer un análisis muy juicioso también del financiero y también lo que le va a generar un impacto también usted instantáneamente a corto y medio plazo. Entonces, ahí hay un montón de connotaciones también en temas regulatorios y también en los incentivos que se están generando también para esa transición que se está buscando, para ese proceso o sea, la transición también está vinculada a una descarbonización, entendiendo que en este momento estamos nosotros haciendo una transición y todavía como que no se percibe que estamos haciendo un cambio de nueva era, ¿no? Y todavía lo estamos haciendo y que realmente se mencionaba como, no, es que ya esto es otra era, ¿no? O sea, ya inteligencia artificial está reemplazando también a muchos de los procesos y como alguien me decía, no, pues usted tiene que dejar de picar piedra, porque es que inteligencia artificial le va a ayudar a hacer eso. Entonces, ahí entendiendo lo que está pasando en temas regulatorios, y ahí voy con Carolina, y es como, ¿cómo ves tú este panorama regulatorio? Y mencionabas también, tú ya a Estados Unidos sobre las diferentes directivas, las diferentes solicitudes, la comisión también, el SEC, el Security Exchange Commission de Bolsa, también empieza a generar unas dinámicas, ya existen también unas solicitudes regulatorias también por todo lo que está pasando con el Inflation Reduction Act. ¿Cómo estás viendo tú ese panorama regulatorio y también a nivel de estándares? Porque realmente lo que mencionaba Carlos es muy cierto. La plata que implica invertir para hacer reportes es muy alta. Y más cuando hay tantos marcos de divulgación y cada vez sale uno, ¿no? Ahorita recientemente en la semana del clima en Nueva York apareció otro. Entonces uno dice, uy, Dios mío, otro, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Y cuánta plata me va a costar? ¿Y cómo me va a preparar? ¿Y yo cómo estoy haciendo? Y todo lo que se está haciendo, por ejemplo, con mis colegas de Andy, desde el Centro Nacional con TNFD, es completamente loable. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama regulatorio y cómo también los estándares también están, pues no afectando, pero generando también unas dinámicas importantes a nivel Colombia? ¿Y qué nivel de preparación también tienen las empresas locales aquí en Colombia? Porque realmente ya super sociedades, yo creo, ya se dice que el otro año va a empezar a regular un poco algunas empresas. ¿Tú cómo percibes que las empresas están listas? ¿Conocen realmente que tendrán que reportar, que hacer un reporte de sostenibilidad? ¿Será que están respondiéndose para un regulatorio o todavía vamos a estar en estas iniciativas voluntarias y todavía la gente no le para mucha atención a lo voluntario, que después diga, no, ya llegó, me lo impusieron y tengo que hacerlo? ¿Tú cómo lo ves desde tu posición? Bueno, creo que podemos verlo desde dos puntos, desde los estándares y las normativas internacionales y también desde qué está pasando en Latinoamérica y cómo se han venido adoptando desde la regulación propia de cada país. Entonces, pienso que las compañías desde los estándares, entonces tenemos la SEC, también tenemos las normas NIF, S1 y S2, y ambas, de hecho, incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero y alcance 3, ¿cierto? Están en un periodo también transicional. Es importante para las empresas porque se tienen que alistar y entender cómo funciona, pues para que empiecen a reportar. Entonces, también tenemos los estándares europeos que en algunas ocasiones nos abarcan algunas compañías que tengan operaciones en algunos países, por ejemplo, que son de Colombia, pero tienen operaciones, por ejemplo, en Francia o en algunos territorios de estos países. Entonces tenemos el CSRD, por ejemplo, la SEC, las NIF, que ambas tienen regulación en estándares de sostenibilidad, ESG a nivel global y también foco cambio climático, donde viene la parte de gases de efecto invernadero.
Considero que las compañías que están sujetas a esta regulación, sobre todo, por ejemplo, el sector bancario, o que reportan ante la SEC, o que reportan con las NIF también, son compañías que ya tienen que tener un estado de alistamiento y están comenzando a pensar qué es lo que deben de hacer. Aquí hay un reto que he observado, es entender cómo toda esta estrategia climática de descarbonización llega a afectar los estados financieros de las compañías. Entonces, ahí hay un gap grande que es importante porque no es tan fácil llegar a esos datos o cómo, por ejemplo, una empresa del sector bancario y cómo todos sus prestamistas se van a ver afectados por sus estrategias, por ejemplo, de descarbonización, qué nivel de inversiones van a tener que hacer y si van a entrar en dificultades, por ejemplo, de cartera. Entonces, las compañías que tienen que reportar están en ese proceso de entendimiento, algunas muchísimo más avanzadas que otras porque pues ya participan en otros mercados internacionales. Digamos, las compañías que son más locales pues están en los retos que hemos venido haciendo en recolección de la información. En temas de Latinoamérica, hemos observado que hay países que van un poco más adelante en el tema regulatorio. Por ejemplo, Chile y México en los sectores de transporte, en el sector de energía, en el sector minero, también tienen ya algunas metas para compañías que generan más de un tope en toneladas de CO2 equivalente por año, entonces ya tienen la necesidad de reportar obligatoriamente. Países como Argentina, como Brasil, tienen sus iniciativas, tienen sus leyes de acción de cambio climático, sus programas de gases de efecto invernadero, sin embargo, todavía siguen en un tema más voluntario. Y en el tema de Colombia, hemos venido recientemente, en abril se sacó una nueva resolución que habla del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que está en un estado de transición para que las compañías empiecen a reportar a partir de enero del próximo año, algunas de las compañías y otras compañías a partir del 2026, de enero del 2026. Entonces hemos pasado de un tema más voluntario a un tema más regulado, uno por estándares, por la presión de los estándares internacionales y otro también por la presión pues, de los mismos países. Obviamente cada uno de los países en Latinoamérica tenemos las NDCs. Al tener las NDCs, pues necesitamos empezar a mover la aguja de cómo vamos a cumplir con esas metas y pues que sea verificable pues para todos los países. Entonces ese es el panorama y pues como el estado de alistamiento que es diferente pues dependiendo de las compañías y a qué nivel de regulación se han venido sometiendo. Muy bien. Y aquí Alejandro creo que está sufriendo ahorita con este tema regulatorio y más que todo con las dinámicas de esas directivas internacionales de la Unión Europea de cero deforestación, los mismos compromisos que tiene también Colombia con las cadenas de deforestación cero y también los mismos estándares lo que hacen, como decimos, presionan pero a la vez impulsan un producto que pueda generar beneficios no solamente sociales y ambientales que realmente como que le llaman los cobeneficios, ¿no? Y ahí la verdad es que la pregunta es cómo se integra esto dentro de una estrategia de sostenibilidad, entendiendo lo que mencionábamos sobre cómo lo hace Colombia, de pronto la Unión Europea cómo lo está haciendo, los tiempos, la transición y la progresión también de estas directivas, cómo estás haciendo también para que eso se perciba también dentro del negocio y que realmente pueda generar esos dividendos también que serán más exigencias, cada vez serán más exigencias y tú tienes que balancear la ecuación entre también generar un dividendo también, una tasa interna de retorno, pero al mismo tiempo generar los mismos impactos, ¿no? Y también seguir cubriendo y también generando también en los diferentes eslabones de la cadena también esos beneficios. ¿Cómo hacer para mantener esa ecuación? Bueno, lo primero es que sí estamos preocupados, muy preocupados, pero a la vez estamos muy contentos y somos muy optimistas de que nos encontramos en un círculo virtuoso en el que no solo es un tema regulatorio, sino también un condicional de un cambio de cultura del cliente, del consumidor, incluso de los mismos colaboradores, de que debemos hacer las cosas distintas. Y lo más importante es que se alinea perfectamente con el propósito que hoy tiene Grupo Nutresa, de la cual Compañía Nacional de Chocolates hace parte, y es de construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Y al tener ese propósito y un mapa de valor en el cual en el centro está la generación de valor creciente,
uno ve esta realidad regulatoria no solo como un condicional, sino también como una oportunidad de sumar ese propósito superior. Por supuesto, se tiene que generar valor. Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros como estrategia para que esto se dé y para que la empresa perdure en el tiempo y sea una empresa exitosa y que crezcamos? Nosotros hemos identificado estrategias exitosas, por ejemplo, como las cuentas con propósito, identificar esos clientes, esos consumidores particularmente grandes que tienen también unos objetivos de sostenibilidad, los cuales se pueden sumar a los objetivos que tiene uno, por supuesto cumpliendo con la regulación que está en constante cambio, y sobre eso definir planes de negocio que no solamente incluyan unos volúmenes, una transacción económica, sino que incluyan también financiación para dar cumplimiento a la regulación, pero para dar cumplimiento a los objetivos y a los propósitos que cada organización tiene. Entonces, lo que hemos visto es, hay preocupación y estamos trabajando, sin duda, no es solo preocupación nuestra, es una preocupación que irradia todo el sector, pero cuando identificamos que hay otros aliados que están también dispuestos a sumar, vemos en esas alianzas, particularmente con cuentas con propósito, una oportunidad enorme de que se cumpla lo que está establecido por ley, pero lo que también está esperando el consumidor, el cliente y la propia empresa. Listo. Y nos quedan 5 minutos y esto es una pregunta un poco off the record ahí. Es para cada uno, si yo fuera una persona que ahorita llegan, ustedes terminan el panel y yo los abordo abajo y les digo, ve, Carlos, ¿qué sería un consejo que tú me darías a mí para empezar ya a generar un plan de descarbonización y para alinearme a un objetivo basado en la ciencia, entendiendo que ustedes son las pocas empresas en Colombia que están bajo un SBTI, que son una pyme, y que realmente podría ser un buen consejo para alguien que está empezando y que está aquí escuchándote y que te dice, vení Carlos, cuéntame por dónde arranco, qué hago, a dónde busco. Hay tanta información, le pregunté a ChatGPT y me dijo que te buscara a ti. ¿Qué le dirías? Bueno, realmente el ejercicio puede ser sencillo pues, por la misma disponibilidad de información que hay. Pues nosotros tenemos unos webinars donde lo hacemos fácil. O sea, hacemos ver a las compañías en esos espacios de 40 minutos, pero creo que un espacio como este, Rubén, pues, o lo que me ha dado el día de hoy es que no estamos solos a la hora de hacerlo. Uno tiene muchos miedos y creo que hay que arriesgarse, hay que tomar esos riesgos medidos y la ventaja es que en un espacio como la ANDI, estos foros de sostenibilidad, todo esto que venís trabajando desde descarbonización, te da las puertas para buscar a alguien que ya avanzó, que ya tomó ese pasito. Entonces, tal vez a esas otras empresas que ya tomaron el paso te pueden dar esa primera orientación a la hora de arrancar. Más que lo que está en la información de Internet, la vida real creo que trae otras cosas a la hora de enfrentarse a una junta directiva, a un comité financiero, a una banca a la hora de invertir y demás, porque la plata está ahí, lo hemos visto hoy durante el día. Creo que estos espacios ayudan a eso y lo aprovecharía acá. Me iría donde Rubén y le diría, vení, y de mi sector. No metí la pelota. Bueno, conmigo también, yo puedo también decirle con quién podríamos como apadrinarse, entender y quitar ese miedo para poder arriesgarse. Clave. Y Carolina, me mencionabas el viaje reciente que estuviste allá y decías, no, pero es que hay mucha gente que ni entiende para qué esa vaina de alcance 3. Esta gente no entiende la dimensión y me preguntan que por qué están exigiendo eso, que eso no es importante. Y cuando te llegan y te preguntan a ti, y esto de pronto te lo hicieron, ¿usted por qué está haciendo tanto énfasis con sus empresas en Colombia? ¿Y por qué usted realmente me gustaría valorar su experiencia con lo que está haciendo en Colombia y que lo cuente aquí a la gente y les diga, oiga, ustedes aquí en Estados Unidos no entienden la dimensión? ¿Cuál sería ese mensaje también para esas empresas en Estados Unidos que tú estarías allá diciendo, cuál sería un ejemplo de Colombia que tú podrías mostrar en esta convención que estuviste por allá y que dijiste, pues que ellos no entienden y creo que estamos un poco más nosotros a la vanguardia de ese ejercicio, un país como Colombia, ¿no? ¿Qué le podrías decir a esta gente en un minuto para que realmente dijeran como, oiga, me lo tengo que pensar? Bueno, pues realmente me encontré pues algo ahí para ajustar un poco la pregunta. Yo me encontré el tipo de, sabemos pues que Estados Unidos es uno de los países con mayor generación de emisiones, pues porque obviamente pues el consumo y pues el desarrollo económico que tienen. Sin embargo, también me encontré con proyectos de alta envergadura en temas de ASG o ESG, temas tecnológicos, digamos, un proyecto para ellos, pues ya hablaban de
en consultoría hablaban de millones de dólares solo para implementar estrategias de mitigación. Entonces, pienso pues que realmente creo que también no depende del país, sino que depende de la empresa y de la cultura de la empresa. Encontré también empresas más grandes de sectores altamente contaminantes que de pronto no ven todavía el por qué lo tienen que hacer y que, como tú dices, nosotros podemos ir aquí un poco más a la vanguardia en esa sensibilización de por qué necesitamos entender. Entonces, ¿qué les diría? De hecho, estuve en un CPW que llaman Client Planning Workshop, tratando pues de entender una compañía, claro, pues como a su nivel macro, y posteriormente mirar temas le preguntaron a esa persona de la compañía cuál es su mayor reto, y le dijeron ESG, él dijo ESG, y sin embargo observé que todavía tenían esa duda de por qué era tan importante para ellos pues entender todos estos parámetros, ASG y descarbonización, cambio climático. Entonces, pues, ¿qué les diría o qué les dije también? Bueno, no directamente ahí, pero veo que los riesgos de todas maneras de transición son muy altos y que tenemos que tomar acciones. Tenemos un tiempo, que tampoco es tanto, que hablamos de corto, mediano y largo plazo, no sé, al 2030, al 2040, pues cuando esos riesgos se potencialicen como país, como sectores, como compañías, pues tenemos que estar preparados. Entonces yo creo que tomar acción inmediata si es necesario, pues porque en algún momento puede llegar nosotros todavía no hemos llegado allá tenemos taxes de carbono, ¿cierto? Pero cuando nos empiecen a cobrar por las emisiones, como actualmente pasa con el agua, pues si contaminamos, pues pagamos. Yo creo que esto puede llegar a tener implicaciones en la economía, en los sectores. Entonces, pues nada, invitar a las compañías a que tomen acción, a que fortalezcan sus equipos de trabajo, a que inviertan en esos equipos de trabajo, pues para que puedan establecer todas esas acciones, redes colaborativas, proyectos. Al final esto es Project Finance, implementación de portafolio de proyectos, involucra a toda la organización. Entonces ese fortalecimiento para poder tomar acciones inmediatas y poder pues ponerse a la vanguardia. Gracias, Caro. Y Alejandro, si tú tuvieras que resaltar este modelo del que tú trabajas para Cacao y si tuvieras que sacar un elemento que tú pudieras decir, esto le sirve para Palma, esto le sirve para, no sé, otras cadenas realmente que estaban hablando especialmente para productos amazónicos, ¿qué podrías tú resaltar de ese modelo? Así muy rápido, ¿cuál sería ese elemento clave que tú podrías utilizar y decir, tú tienes que trabajar este es el elemento clave para que tú empieces a trabajar en otra cadena y que sea un valor agregado para un modelo de abastecimiento responsable? El elemento clave sería la cercanía con el proveedor, entender quién es, cuáles son las necesidades, vincularlo directamente desde un punto de vista comercial y en función de esas necesidades, no solamente entender cuáles son las emisiones de alcance 3 que uno tiene, probablemente van a ser las emisiones Pareto del negocio como lo hemos hablado, pero también plantear unos objetivos que no solamente beneficien la reducción de la empresa, sino que también le den una garantía de abastecimiento en un futuro. Ese trabajo directo, conociéndolo, apoyándolo, es fundamental, no solamente para garantizar abastecimiento, sino para reducción de emisiones. Bueno, y ya nos pasamos 2 minuticos. Yo les agradezco a todos ustedes, a Carolina, Carlos, Alejandro, por este espacio y bueno, un aplauso para todos nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias por esa intervención.